Muy buenas tardes a cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Este día miércoles 28 de enero del 2026 son las 5:12 de la tarde. Estoy aquí para dar la palabra que corresponde a este día, una palabra más de parte de mi Señor. Gracias a cada uno de ustedes por sus deseos y gracias hermana Elena Grado también por, por reunir y decir que oren por esta sierva inútil. Gracias, se lo agradezco mucho. La palabra de este día que el Señor me dio enero 24 me dio el Señor del 2026 a las 2:26 de la madrugada. Y la palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, significa que el ser humano necesita más que el alimento físico. Necesita más que el alimento físico y bienes materiales para subsistir. Requiere nutrirse espiritualmente de la palabra de Dios y sus mandamientos en su llamado, el equilibrio entre las necesidades físicas y el alimento espiritual. Jesús utiliza la frase durante su tentación en el desierto para responder al diablo, confirmando la obediencia a Dios es superior a la satisfacción física inmediata. En resumen, invita a no descuidar la espiritualidad en favor de a favor de las necesidades materiales. O sea que la necesidad espiritual tiene que estar tiene que superar lo terrenal y lo material. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, no necesito decirle porque ya estoy aquí, ¿verdad? Con un dolor de cabeza podemos estar aquí, pero con ganas de vomitar no podemos estar aquí, ¿se imagina? Créeme que yo estaba bien. Me empecé a poner mal a las 10, me empecé a poner mal. Cuando empecé a cenar, cuando me fui a la mesa, empecé a sentir ese malestar, esa ganas de vomitar. Y ya no comí, me senté en el sofá y ya no comí. Y sentí aquello, hasta que me salió todito lo que traía en el estómago. Poco, hasta que eché todo lo que traía en el estómago. Hasta que me salió todo lo que traía en el estómago. Me quedé a gusto y tranquila. Pero el dolor de cabeza, ese se me quitó hasta que tomé medicina. Mientras, no se me quitaba. Pero como tenía el malestar, no quería saber nada de nada. Así es que hasta que me sentí mejor, tomé medicinas para el dolor de cabeza. Porque el dolor de cabeza era así. Y más el ojo. Este no me dolía. Este me dolía terriblemente junto con la cabeza. Así es que hay veces que sí podemos hacer la obra de Dios. Hay veces que aunque querramos no podemos. Bueno, vamos a la palabra. Voy a empezar en muchos versículos primero. Hasta donde me alcance la carga, no me había fijado que la tableta no tenía carga, nomás tiene 45. Y de aquí a que la cargue me hace más tarde. Primero voy a ir a Marcos 1:12 al 13. al 13. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. O del 1 al 12, vea que dice. No, 1:12 al 13, estoy bien. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días.
y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Al 13. Vamos a Lucas. Lucas 4, del 1 al 13. 4, del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y se lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró un monumento, todos los reinos de la tierra. En un momento, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero la doy. Bendito sea el nombre de Jesús. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que tus pies no trompiecen en piedras. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Así todos nosotros no estamos exentos todo el tiempo. Yo no sé usted, pero todo el tiempo somos abatidos por este demonio. Abatidos este día. Este día yo no di la oración de Jesús, vea. Pero no quiere decir que no me quedé llorando allá en la cama. No, yo estaba queriendo orar, porque no queriendo orar. Pero había una gran oposición. Había una gran oposición que no me dejaba orar. No me dejaba acercarme a Dios. Y siempre una cosa a otra, pero era aquella como que no me dejaba pasar para allá. Toda aquella oposición que tuve. Vamos, ahora ya estoy donde ya le leí, ¿verdad? Ahora voy a Mateo 4. Pero en el 4 me respaldo yo. Mateo 4:4 me respaldo lo que el Señor me dio. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Voy a ir a Hebreos también. Me estoy yendo esto para que le entendamos mucho más. Para que sepamos todo lo que pasó en la tentación de Jesús. Por eso. Ay, papá. Hebreo 2, 18 y 4 y 5. Estoy aquí. Entonces dice, en Hebreo 2:18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ay, bendito sea el nombre de Jesús. Si es que mi Señor tuvo que ser tentado para entenderlos, es lo que yo les hablo continuamente.
que nosotros tenemos que sufrir para entender, nosotros tenemos que vivir para entender, nosotros tenemos que vivir para predicar, nosotros tenemos que vivir para hablar, pero si no vivimos no podemos hablar. ¿Ve? Por eso Jesús hasta fue tentado por el diablo. ¿Para qué? Para él poderlos entender. ¿Por qué cree que Jesús vino como hombre y vivió como nosotros? Para entenderlos. Para entenderlo es como alguien que sea totalmente rico y diga, pues voy a ver cómo es la vida de pobre. Me voy a ir a vivir allá donde no me conozcan. Me voy a ir a vivir allá de pobre. Y se ponga todo lo de un pobre y se vaya a vivir como un pobre, apartándose de la riqueza. Para entenderlos a nosotros los pobres. Y va a entender cómo es la vida del pobre. Dificultosa, batallosa. Y va a entender. Y tal vez va a dejar de ser como es. ¿Por qué? Porque está viviendo como nosotros todos vivimos y se va a vivir a una región donde están los pobrecitos, va a entender más y entonces va a aflojar su riqueza y tal vez le va a dar a los pobres. ¿Por qué? Porque ha vivido con ellos y como ellos. Pero si un rico no se pone en los zapatos de un pobre, nunca va a aflojar nada para los pobres. Así nosotros, por eso Dios los hace vivir cada cosa para que nosotros sepamos entender. Un obrero no se hace de la noche a la mañana. No crea que se hace de la noche a la mañana. No crea que yo ya estoy hecha, no. Aquí Dios me va moldeando, pasándome por las cosas para que yo las pueda entender. Y no esté nomás hablando sin saberlo. Por eso yo de lo que no sé, mire, me callo porque no lo he vivido. Yo hablo de lo que he vivido, no de lo que no he vivido. Hoy vamos a Hebreos 4:15. Jesús por eso vivió todo. ¿Por qué? Porque Él sabe todo lo que vamos a padecer. Él sabe todo lo que vamos a padecer y va a entender, va a decir, pobrecitos hijos míos, pero es necesario, ¿verdad que sí? Para ser mejores. Pero tenemos al Salvador que los entiende. Simplemente no los podemos dejar comer por el enemigo, porque el enemigo es lo que quiere. El enemigo quiere, el enemigo es el gato y tú el ratón y te quiere devorar. Empieza jugando contigo hasta que te devora, te tira. Y eso es lo que no debemos de dejar, que los devore. Eso no debemos de permitirlo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, claro. Mi Señor sin pecado, nosotros con pecados. ¿Te imaginas que Él sin pecado fue tentado? Él sin pecado fue tentado, cuanto más nosotros pecadores. Si nosotros no somos lavados de lo que hablamos ayer, liberados, con liberaciones. Por ahí se mete Satanás y te ataca, y te ataca, y te ataca, y te ataca. Por eso el Espíritu Santo los limpia. ¿Para qué los limpia el Espíritu Santo? Para cerrarle esas puertas a Satanás. Y cuando el Espíritu Santo los limpia, esa puerta está cerrada para Satanás y no te ataca por ese medio, por esa área no te ataca. ¿Por qué? Porque está limpia. Pero cuando tienes un área que no ha pasado la liberación del Espíritu de Dios, esa área está abierta. Y ahí vive Satanás. Y ahí, como es de Satanás, ahí trabaja en ti en esa área, haciéndote pecar en esa área donde no has sido liberada de esa área. Para todo es un proceso. Hasta para dejar el sexo oral es un proceso. Tienes que pasar una guerra para dejar el sexo oral. Mire que no nacimos con el chilín en la boca como la mamila, el viborón, como un pedazo de tortilla. Pero hasta para eso se pasa una guerra, se pasa una lucha, porque es un espíritu del diablo, es un espíritu de inmundicia. Entonces hasta para dejar eso tenemos que tener una guerra
que si piensas que la pasaste, pero al tiempo vuelve de vuelta a ver si tú ya cambiaste y te vas como chivo a chupar allá. No, y regresa también a ver qué, y no, es de mantenerlo, porque si así fuimos liberados de esa área, aunque llegue él a quererlos, ya estamos limpios, no puede entrar. Pero hay un área donde el Espíritu Santo no los ha liberado, ahí baila él y bailas tú con él, porque no ha sido liberado. Entonces ahí en esa área te hace continuamente pecar, pecar, pecar. Ahí te ataca, bendito sea el nombre de Jesús. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús. Voy a poner esto para allá. Mire, usted va a escuchar un ruido, va. Ese ruido que escucha es el calentón. Pero hasta aquí no llega lo caliente. Entonces aquí está frío, hasta aquí no llega. Entonces, desde que yo me siento aquí, me pega el gran dolor de cabeza por lo frío. Hasta aquí no llega. Dice, ¿verdad? Por eso, ese ruido que usted escucha como que es molino, es el calentón, pero aquí está fríísimo. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está lo que en el Mateo 4:4 me respaldo lo que el Señor me dio y ya llegué. Voy a ir a Deuteronomio 8:3. Aquí vamos a ver todo el significado de esta palabra. Deuteronomio 8:3, dice en el 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Ya ve que aquel maná era como la palabra de Dios hoy en día. Aquel maná en el desierto que le dio a su pueblo representaba la palabra de Dios que íbamos a tener hoy con la muerte del Señor Jesucristo. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquel maná en el desierto de los que salieron de Egipto, de los esclavos, aquel maná que tuvieron por 40 años representaba la palabra de Dios que íbamos a tener en un futuro. Porque aquel maná no salía de la tierra, aquel maná no lo hacía Moisés, aquel maná caía del cielo, caía del cielo, caía del cielo. Aquel maná caía y los alimentaba por 6 días menos 1, que era el sabbat. Los alimentaba. Y los alimentaba que no podían guardarlo porque se les engusanaba. Entonces venía de allá y lo sustentaba. Entonces dice que nosotros somos sustentados también con la palabra de Dios. Pero hermana, yo escucho todos los videos y toda la palabra y yo igual como las 3 veces y yo igual siento hambre. Se lo digo porque por mí ha pasado eso. Yo digo, pero si la palabra de Dios lo llena, porque yo como y porque yo siento hambre, por eso le digo. Cuando nosotros pensamos las cosas, Dios ya sabe qué es lo que vamos a pensar y la respuesta está. Es que Él está hablando. A ellos los alimentó terrenal con el maná, pero en un futuro iba a representar un alimento espiritual. Él no está hablando que los alimenta terrenal, está hablando de un alimento espiritual. Porque si nosotros no somos alimentados espiritualmente, ¿cómo vamos a tener esa cercanía de Dios? ¿Cómo vamos a tener el conocimiento? ¿Cómo vamos a ser sanados? ¿Cómo vamos a tener dones si no somos alimentados?
por el Espíritu. Y ese maná representa el Espíritu de Dios que se quedó en nosotros. Ese bautismo del Espíritu de Dios en nosotros. Porque el cuerpo está alimentado de lo terrenal. Frijoles, arroz, queso, qué sé yo. Pero el Espíritu está alimentando lo espiritual. Alimentando el espiritual, ¿para qué? Para tener frutos, para tener los dones del Espíritu Santo. Porque alguien sin dones no puede hacer nada. Definitivamente no. Esta madrugada me dice mi esposo, está bien, me dice. No vas a dar la oración de Jesús, no. Deja, entonces la voy a ir a dar yo entonces, me dice. Le digo, está bien, vaya, empieza, ve a darla, ve a darla. ¿Cómo le iba a dar? ¿Cómo le iba a dar? ¿Ve? No, dice yo, nada más puedo decir, la hermana Idalia está malita, vamos a orar por ella. ¿Ve? Nadie puede hacer lo que Dios le da. ¿A quién? Mucho más si no tenemos ese don. Las cosas no es que yo las quiero hacer, las cosas son que son dadas por el Espíritu. Lo que se le da a uno no se le da al otro. Mire que cuando Dios me llamó como obrera, yo le quise pasar la pelota a otra persona. Y no se puede porque el llamado era para mí, no para otras personas. Pero yo como no sabía cómo abrir la cámara, ni cómo abrir YouTube, ni nada, pues yo quería pasarle la bola a otro que ya tuviera experiencia en eso. Pero no se pudo, porque el llamado era para mí, no para otro, fíjese. Entonces, y ese es alimento, la palabra es ese alimento. La lectura y la palabra es el alimento para nuestra alma. El alimento para tener un crecimiento, porque con la comida terrenal con la que compramos en el mercado, no crecemos espiritual, crecemos en gordura, crecemos como un palo de pochota o como un elefante, el cuerpo los crece, pero el alma está perdida, no hay un Espíritu Santo, no hay nada. Entonces, con el bautismo del Espíritu Santo, tenemos la lectura que los llena espiritualmente, la oración, los dones, porque el Espíritu Santo da dones a cada quien. ¿Y para qué? Para alimento de ellos mismos también, para edificación de ellos mismos. Yo tengo la oración de Jesús, que es para edificación para mí misma y para los que le escuchan, que no son muchos los que escuchan la oración de Jesús. No llegamos ni a 100, pero bueno, con uno que le escuche y yo, vale más que 200 por ese alimento. Y aquel pueblo renegaba. Pues así también la gente reniega por la palabra. Fíjese que las dos cosas van de la mano. Aquel pueblo renegaba. Pues la gente reniega también por la palabra. ¿Por qué cree que la gente está perdida? Porque los predicadores la han torcido para que le agrade. Aquel maná, la gente renegaba, pero se lo tenía que hartar. ¿Por qué? Porque no había más que comer. No había más que comer, se lo tenían que comer. Entonces aquí siendo un obrero correcto, la tenemos que escuchar porque no hay más que escuchar. Pero como han decidido ponerle ingredientes que no lleva, sacándola de contexto, así que ahí está la gente sentada. ¿Por qué? Le han puesto sus propios ingredientes, pero la gente perdida. Porque esta palabra no necesita ponerle ni quitarle, porque ya están los ingredientes para salvación. Pero ellos se los quitan para perdición. Bendito sea el nombre de Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra del Señor, todo lo espiritual, significaba aquel maná. Por eso aquel maná comían y lo sustentaba. No necesitaban carne, porque aquel maná lo sustentaba a todos. Ahí llevaba todo, llevaba la proteína, llevaba definitivamente todo lo que necesitaban. Oiga, me venía de la mano de Dios. Dios sabía que ahí venía todo lo que necesitaban, que ellos no iban a necesitar más nada, no.
Ellos querían lo de Egipto. Ellos querían la cebolla, ellos querían la carne, ellos querían el ajo, ellos querían todo. ¿Ve? Así es hoy en día. Tenemos la palabra, no andamos buscando otro libro. Tenemos la palabra que ya está. ¿Cómo tiene que estar? Andamos buscando otro libro. La palabra está ahí emojecida. La palabra está ahí polvosa. Pero no la vemos, no la leemos. No la escuchamos. No la llevamos. No la vivimos, ¿verdad que no? No la vivimos, ¿verdad que no? Porque si la viviéramos, no estuviéramos perdidos como estamos, porque no somos hacedores, nada más estamos siendo escuchadores, nada más. Me gusta, no me gusta, le cambio de canal. Ay, no me gusta, no me cambia de canal. Ay, no me gusta, le cambio de canal. ¿Mm? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y a Mileto y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles les mandará acerca de ti. Y ya sabemos, vea, que lo mandó al Salmo 91. Le voy a explicar esto, porque la gente mira que le habló con el Salmo 91 el diablo a Jesucristo, piensan que el diablo se sabe la Biblia. Acordémonos que el diablo estaba discutiendo con Jesucristo. Acordémonos que el diablo tenía potestad en todo. Acordémonos que Jesús todavía no moría. Acordémonos que con la muerte de Jesús el diablo perdió todos sus privilegios. Perdió de tener esa visión de saberse la Biblia. Perdió toda la posesión que tenía. Porque mientras Jesús andaba, el diablo tenía las llaves de la vida. El diablo tenía la llave de la vida, de la muerte, qué sé yo, lo que Jesús le arrebató. Entonces el diablo tenía potestad en todo. Como quien dice, el diablo tenía el control de todo. No sobre Dios tampoco. Pero el diablo podía ir. Pero ¿por qué estaba discutiendo con el Cordero? Jesús todavía no moría. Pero al morir Jesús, como que le ciega esa parte que se la gana al diablo y el diablo ya no se sabe más la Biblia. Entonces usted no crea que el diablo se sabe la Biblia, no se la sabe. Entonces pensamos que por eso se sabe decimos, es feo decir eso, ay, el diablo sabe la Biblia. Eso no es verdad, yo le he dicho muchas veces y es un error. Es un error que yo cometo cuando yo digo, ay, hasta el diablo sabe la Biblia. Ese es un error. Es un error que estoy cometiendo porque eso es mentira, no se la sabe. Porque por eso con Jesús, morir Jesús, el diablo dijo, oh, ya la gané toda. Ya me quedó todo solo a mí. No contaba con la resurrección de Jesús. Pero con la resurrección de Jesús, Jesús le gana todo al diablo y le dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y se levantó, desafiando todas las potestades del infierno, desafiando todas las potestades y todo lo que tenía poder. El diablo se lo quitó Jesús. Jesús fue a la muerte y ganó la batalla, ganó la vida eterna. Le ganó todo al diablo. Así es que el diablo, para hacer algo le pide permiso. No puede ser nada sin que Dios no se lo conceda. Así es que el diablo no tiene potestad más allá si no se la dan. Porque acuérdese que el diablo siempre ha pedido permiso. Pero Jesús tuvo más poder que él. Así es que al ganarle Jesús la batalla, como que le puso algo al diablo que le quitó esa libertad, que ya no se sabe más la Biblia. No se la sabe. ¿Usted cree que cuando yo estoy aquí orando en la oración de Jesús, el diablo está jugando conmigo? Está jugando conmigo con la Biblia. Y me está mandando a la Biblia. Pero me manda versículos. Me manda, por ejemplo, a Mateo. ¿verdad? Pero me manda versículos que no están. Que no están allí. Me manda
me manda, por ejemplo, a Marcos, pero me manda a capítulos que no están en Marcos. O sea, ahí me doy cuenta que no sirve. Y así me manda me manda también al Viejo Testamento. Me manda capítulos, me dice, vete a Levíticos, tal vez a Levíticos 40. Y sabemos que no hay Levíticos 40. Y así juega conmigo con toda la Biblia. Pero no hay nada. No existe eso. Entonces, y cuando me voy y busco y veo que eso no existe, veo que es el diablo que está jugando con la Biblia. ¿Ve? Pero no, ya como que ese pedazo, como que se le cegó. Si antes se sabía el Viejo Testamento, con la muerte de Jesús se le cegó ese poder que tenía y ya no se sabe más las escrituras. Porque es un juego que tiene conmigo cuando estoy dando la oración de Jesús de esa manera. Por eso yo, cuando el Espíritu de Dios me da en la oración de Jesús los capítulos, primero voy, lo busco y ya cuando le tengo, digo, ok, Dios me lo dio. Y le digo a usted, vaya esto en la Biblia. Pero primero lo busco. ¿Por qué? Por el diablo. Porque voy y le digo algo y no está aquí. Está en Mateo, pero el capítulo no está. Entonces, por eso yo primero voy, lo busco y digo, ok, Dios me lo dio, porque está ahí, pero si es el diablo no está. Así es que eso que el diablo sabe la Biblia, eso no es verdad. Seguimos. Le dijo, y en sus manos te sostendrá para que tus pies no trompiecen en piedra. ¿Ve? Estaba hablando con Jesús. Que Jesús iba saliendo del bautismo de las aguas de Juan. Juan salió del bautismo, Jesucristo salió del bautismo de las aguas con Juan. Y fue saliendo del bautismo de las aguas de Juan. Fue llevado al desierto por el Espíritu. El Espíritu lo llevó al desierto. Saliendo del bautismo de las aguas, lo llevó al desierto para que ayunara 40 días y 40 noches. Y allá se le apareció el diablo a Jesús. Pero ya había sido bautizado. Allá se le apareció el diablo a Jesús. Porque Jesús al salir de ahí, de ese ayuno, ya iba a empezar su ministerio. Pero cuando el diablo le tentaba, Jesús no había empezado su ministerio. Estaba ayunando primero. Ya había pasado, iba saliendo del bautismo de las aguas de Juan. Entonces el diablo estaba ahí. Entonces hablaba con él. No, el diablo no habló después de la resurrección de Jesús, no. Habló antes de que él muriera. Debemos de añadir todas esas cosas para que no las hablemos fuera de contexto. Amén. Y le dijo, y en tus manos te llevará para que no tropiece en tus manos, y en sus manos te sostendrá para que no trompieces con tus pies en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí sí vamos a ir, porque ya sabemos que lo que leímos aquí, en el 6 y en el 6, está en Salmos. Vamos a ir donde le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Vamos a Deuteronomio 6:16. Dice, no tentarás a Jehová vuestro Dios, como lo tentaste en Masad, como lo tentaste en Masad. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y me manda Deuteronomio 6:13. En el 6:13 le dijo, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás por su nombre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Y por su nombre jurarás. No por el diablo. Le dije, por su nombre jurarás. Le dice aquí, vea. Le dice, por su nombre jurarás. Pero luego más adelante dice que no debemos de jurar ni por Dios, ni por el cielo, ni por la tierra, porque son estrados de Dios. Así es que nosotros los exhorta que no debemos de jurar por Dios,
Nada más que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Sin estar diciendo o decir, te lo prometo que así va a ser. Te prometo que así va a ser. Sin juramento. Sin juramento. Yo veo tanta gente ignorante y jurando no solo por su cabeza, jurando por la sangre de Cristo. No tiene que jurar por nada, mucho más, mucho menos jurar por Dios, mucho menos jurar por la sangre del Señor. Ahí se ve la ignorancia. ¿Por qué? Porque este evangelio, el verdadero evangelio, está todo distorsionado. Todos lo viven, todos lo andan allá, pero distorsionado el evangelio, porque lo están viviendo ignorantemente. ¿Por qué? No tienen esa espiritualidad. Son religiosos nada más. Y van hablando como el corre camino a lo loco, van. Aquí es ser lento, pero seguro. Ser lento, pero seguro. Y no que usted sea chispa y esté cometiendo estos errores. Eso lo hacen los mundanos. Seguimos. Y el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Esos 40 días, 40 noches que Jesús ayunó, fíjense cómo son las cosas. Jesús ayunó, no comió 40 días ni comió 40 noches. Y cuando terminó, los ángeles ya estaban ahí, ellos le servían. Pero fíjense el error que comete la gente. Ellos, yo ayuno en seco, yo no bebo agua. Aquí no dice que Jesús no bebió agua. Dice que Jesús no comió. Pero aquí no dice que no bebió agua. Y si no pusieron eso, ¿es por qué? Eso no es tomado en cuenta porque bebió agua. Él no comió, pero sí bebió agua. Entonces la gente sí puede ayunar. Si quiere ayunar 40 días, lo que quiera ayunar, lo que el Espíritu le mande. Pero tomar agua. Tomar agua. Claro que no tomamos la misma agua como tenemos el estómago. Yo cuando tengo el estómago vacío, no sé a usted. Cuando tengo el estómago vacío, por ejemplo ahorita que me tomé un sorbo de agua, me ardió el estómago. Y si yo estoy ayunando y estoy tomando agua, me agarra dolor de estómago, pues tengo el estómago vacío. Pero también, cuando yo ayuno, me enfermo, me agarra infección vaginal. ¿Por qué? Porque como no estoy tomando la suficiente agua, entonces orino, pero a feo, amarillento, hasta que termine el ayuno, pues termino con una infección vaginal de no haber tomado agua. Entonces, ¿qué está haciendo usted si usted dice, no toma agua tampoco, en seco? Usted se va a enfermar. ¿Por qué? Por hacer algo que no lo hizo Jesús. ¿Cómo le vamos a añadir lo que Jesús no hizo? Jesús sí ayunó 40 días, 40 noches. No comió. No comió 40 días, 40 noches, no comió. Pero sí bebió. Bebió porque aquí no lo dice. No comió 40 días ni 40. Ayunó Jesús. Dice ayunar. Ayunó Jesús. Y no bebió tampoco. No dice que no bebió. ¿Qué representa los 40 días y 40 noches de ayuno de Jesús? Representa que Moisés tuvo delante del Señor en el desierto, en el Sinaí, esperando que Dios de la gloria le diera los 10 mandamientos, las tablas de los mandamientos. Moisés tuvo 40 días, 40 noches con Dios, apartado de todos, porque Josué se quedó lejos esperando a Moisés. El que tuvo en la presencia de Dios esperando los mandamientos, las tablas de los mandamientos, solo fue Moisés. Entonces Moisés estaba en representación de lo que iba a ser Jesús en el futuro. Estaba él solo en el desierto, como estuvo solo Moisés con Dios en el desierto, esperando los mandamientos. Y el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estos panes se conviertan, di que estas piedras se conviertan en pan. Le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, si eres hijo de Dios. Cuando Jesús tenía hambre, porque le dijo.
Le dijo, si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo? Cuando Jesús tenía hambre. Cuando Jesús tenía hambre, le dijo, cuando Jesús tenía hambre, venía el diablo y lo tentaba y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Si tienes hambre, que estas piedras se conviertan en pan y come, llénate. Pero no le tocó el agua, el diablo, porque si Jesús hubiera estado también con él, le hubiera dicho, si eres hijo de Dios, di que esta arena se convierta en agua, di que esta arena se convierta en río, di que este desierto se convierta en manantial. Sin embargo, el diablo le tentó con la comida, mas no le tentó con la bebida. ¿Por qué? Porque Jesús estaba bebiendo, ¿verdad? Así es que, yo hago ayuno sin beber. Eso no es. Miremos la palabra, escudriñemos la palabra, vivamos la palabra. Porque le dijo, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Respondió él y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les mandaba maná del cielo a aquel pueblo. Porque el agua la tenían ahí, El agua la encontraban en la tierra, caminaban, encontraban el agua. Comida no había en el desierto. En el desierto podían encontrar el agua, porque ellos iban bebiendo agua. Pero comida no encontraban que comer. Era más fácil que ellos encontraran agua en el desierto que comida. Comida no encontraban nada, ni lagartijas en el desierto, nada de eso. Entonces Dios los alimentaba del cielo, de maná del cielo. Y cuando llegaban a un lugar que en verdad era seco y definitivamente tenían días sin tomar agua porque no habían encontrado agua, entonces Dios hacía el milagro y les hacía flotar el agua de donde fuera. Ese era un milagro. Esos eran milagros de Dios. Con el pueblo, dándoles agua. Ese era milagro de Dios. Pero en sí, día con día los alimentaba con el maná del cielo. Así es que hemos terminado. Leamos las escrituras, vivámoslas como son. No las sacamos de contexto, porque esta palabra es para salvación, no es para perdición. Así es que lee, llénate del Espíritu de Dios para que no te engañen. Llénate del Espíritu de Dios por medio de la oración. Concéntrate en la oración. Y el mismo que está contigo en la oración te va a mandar a leer las escrituras. Porque nosotros no tenemos que estar llenos de comida y vacíos del Espíritu Santo, vacíos, no tiene caso. Estamos muertos entonces, estamos disponibles a merced, al espetón del diablo, si no tenemos una espiritualidad. Sin espíritu usted no es nada, tiene que entenderlo y la gente no entiende. Yo no sé cómo es que dicen que hablan con Dios y sin el Espíritu. Estoy segura que no es Dios, es Satanás. Porque si no hay espíritu, ¿cómo va a hablar sin un espíritu? Si Jesús para que todos aquellos fueran guiados, les mandó la promesa. Mientras no eran aquellos bautizados con el don y el bautismo del Espíritu Santo, nadie se movió. Todos estaban orando, esperando lo que Jesús les dijo. Y en obediencia a Jesús estaban todos ahí, unánimes, orando, hasta que llegó lo que Jesús les dijo. El bautismo del Espíritu Santo. Y de ahí salieron toditos para donde el Espíritu los estaba mandando. Para ahí agarraban, por donde el Espíritu los estaba mandando. Pero antes no se movieron. ¿Qué significa? Que nosotros, el Espíritu, los tiene que guiar. Si no nos los movemos, no hacemos nada. Y si otro viene a hablarlos, entonces no es el Espíritu. Es Satanás, disfrazándose y llevándolo a donde usted quiere. Y es que Satanás le habla como que fuera Dios. Él sabe el lenguaje y le habla igual. Entonces, la persona dice, pues Dios me habla.
No tengo espíritu y Dios me habla. Pero no, la Biblia no miente. Es Satanás que se hace pasar por muchas cosas, para que nosotros no caminemos más allá y los quedemos ahí nomás conformados ahí. Así es que he terminado. Muy buenas tardes. Gracias por todo.